Vamos a Argentina, hacia tu patria, querida Josefina, porque hay movilizaciones en defensa de la educación pública, en particular además de las universidades. Y para que nos cuente un poco de esa situación y vincular también al tipo de luchas que hay por la educación pública aquí mismo en España, nos encontramos ya en conexión con Jorge Fonseca, profesor de Economía Política de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotras esta mañana en El Tablero. Hola, muchísimas gracias a ustedes, a vosotras, por atender. Por supuesto, Jorge, cuéntanos, ¿cómo se están preparando y de qué van las movilizaciones que están convocadas para hoy? Bueno, se está preparando una gran movilización que se llama una Marcha Federal por la Universidad, que es la segunda que se hace contra el régimen totalitario de mercado que instaló Milei. Primera fue en abril y consiguió algunas reivindicaciones, y esta se espera que sea francamente multitudinaria porque está convocada por la comunidad universitaria, pero tiene el apoyo de sindicatos, movimientos sociales, que esperemos que realmente de esta manera vayan construyendo una oposición, ya que oposición política no existe. La supuesta oposición, digamos, estaría representada en el Congreso por el kirchnerismo, de hecho está desaparecido y más bien, digamos, conciliando. En ese sentido hay que recordar que Máximo Kirchner hace poco dijo que no había que protestar porque Milei era un presidente legítimo, porque había sido elegido por una gran mayoría. Realmente es, digamos, impactante esa posición. Entonces esperamos que esto sirva para que, por una parte, se frene la ofensiva del régimen contra la universidad, contra la educación. No olvidemos que los recortes a la universidad, que además vienen de antes, no han empezado con el régimen actual, sino con el gobierno anterior. Ya ha habido recortes importantes en términos de valores reales, digamos, ajustados por inflación. Y, digamos, esto significa que hoy la universidad tiene aproximadamente la mitad del presupuesto que tenía, con la pretensión además del gobierno de transferir las competencias de las universidades nacionales a las provincias, pero sin financiamiento. Ya las provincias están totalmente desfinanciadas, se les ha recortado la mayor parte de las transferencias del Estado Nacional, con lo cual sería directamente liquidar las universidades y, de hecho, seguramente cerrar muchas de ellas. Creo que, decía, la educación, los jubilados, las provincias son el grueso del recorte que le está permitiendo al gobierno presentar un falso superávit fiscal. Es como que si dejamos de pagar las facturas y decimos que nos sobra el dinero. Y en ese sentido, digamos, el objetivo de este régimen contra la universidad forma parte de la ofensiva contra la educación, contra la sanidad, es decir, los principales bienes públicos que contamos, y por otra parte también para, digamos, esto tener, digamos, un encaje en el modelo extractivista que propone este modelo. Modelo extractivista agrominero, fundamentalmente, y financiero, que también hay extractivismo financiero a través de la deuda externa, y precisamente en la búsqueda de superávit tiene como objetivo pagar la deuda, es decir, favorecer a los acreedores. Muchos de los acreedores de los bonos argentinos son la misma oligarquía transnacional argentina y del resto del mundo. Y en este sentido, la marcha de hoy es muy importante porque hoy se puede decir que la vanguardia de las luchas en Argentina están en las universidades y en los jubilados. Decía que no existe los sindicatos, la burocracia sindical está absolutamente colaborando con el régimen, acaba de pactar de que le retrasen la democratización así presentada de los sindicatos a cambio de concederle al gobierno el apoyo para una serie de medidas. Y en ese sentido decía que es tan dramática la situación porque en última instancia el gobierno tiene muchas posibilidades de conseguir vetar la ley de financiamiento universitario, que recupera una pequeña parte de lo que ha perdido la universidad y, digamos, lo podría vetar y luego conseguir que el Parlamento convalide ese veto. Con lo cual, estamos en una situación en donde la Universidad Argentina, que es, digamos, la mejor universidad de América Latina, la Universidad de Buenos Aires está rankeada en el puesto 70 a nivel mundial. No tenemos ninguna en España
entre las 200 primeras. Y en ese sentido, digamos, el objetivo es múltiple de parte del régimen, ¿no? Por una parte, ajuste presupuestario para pagar la deuda, como dijimos, en la cual esta reducción en la educación es central, pero también tiene otro objetivo, que es el de adaptar el sistema universitario a ese país agrominero exportador, en el cual sobran universidades y universitarios. Y tercero, eliminar un lugar de construcción del pensamiento crítico, de construcción digamos, de la protesta social. La Universidad Argentina también tiene en gala, en este caso, digamos, con origen en Córdoba, de haber hecho una auténtica reforma revolucionaria, diría, en 1918, que impactó en toda América Latina y que precisamente propuso y consiguió, digamos, una serie de mejoras, entre las cuales está la cátedra, digamos, paralela para el caso de que los estudiantes lo propusieran, digamos, la libertad de cátedra, todo esto que ha sido liquidado con las siguientes dictaduras y obviamente siempre la represión ha sido muy fuerte. Como cordobés, debo decir orgullosamente que en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, se gestó junto con los sindicatos combativos, con Agustín Tosco particularmente, gran referente revolucionario, sindicalista y político, que, digamos, se organizamos conjuntamente la protesta que es conocida como el Cordobazo, que fue una insurrección que dinamitó la penúltima dictadura militar. Eso que comenzó entonces y que obviamente, digamos, fue fuertemente reprimida, tanto a los estudiantes como a los sindicalistas. Yo personalmente lo viví en mi doble condición de delegado sindical y por otra parte también de activista delegado estudiantil. En ese sentido, hoy nos asistimos a una situación similar. Este gobierno fuertemente represivo, que no duda en violar derechos humanos en las protestas de jubilados, de hecho, maltratando a mayores y niños, como se puso en evidencia, y luego en un plan goebbeliano, presentándolo como si en realidad no hubiesen sido las fuerzas represivas las que lo habían hecho, decía, está jugándose en esto una partida importante, pero también el movimiento social, el movimiento de protesta se juega de forma decisiva. Hay que recordar también que el movimiento, digamos, de masas, desde que asumió este régimen, está en una situación muy, muy delicada, precisamente por la colaboración cómplice, o por lo menos por el silencio cómplice de la que se supone oposición. Realmente la única oposición que hay en el Parlamento, solo en la Cámara de Diputados, es la del FIT, pero digamos la Unión por la Patria, que parece que, digamos, tiene otros objetivos políticos personales de sus líderes, está en estos momentos desaparecida. Esto hay que situarlo en un contexto mundial. Sabemos que la dinámica que, digamos, hay a nivel mundial, desde Trump para aquí, de la ultraderecha neoliberal fascista, que precisamente busca imponer a nivel mundial un régimen totalitario de mercado que con parlamentos absolutamente neutralizados, cuando los mantienen, permita retrotraernos al siglo XIX. Sabemos, decía, que en ese contexto mundial la liquidación, digamos, del estado de bienestar de la edad dorada del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y la liquidación de los bienes comunes para convertirlos en mercancías para las grandes corporaciones, me refiero a la educación, la sanidad, como ya tienen la energía y los demás bienes básicos de la sociedad. Bueno, decía, ese objetivo es, digamos, central, y en ese objetivo central decía la liquidación de la educación y la liquidación de la organización de los trabajadores, precisamente en una arremetida contra los sindicatos, porque yo critico a la burocracia sindical, pero como setentista que fui delegado de un sindicato dominado por la izquierda en Córdoba, el sindicato de mecánicos, que estaba controlado por la izquierda, y digamos, habiendo luchado, combatido contra esta burocracia sindical, no se dejó de reivindicar el papel de los sindicatos, que es lo que quieren liquidar
para que al fin y al cabo los empresarios negocien con los trabajadores de forma individual. Es una manera de decir negocien, le impongan de cualquier manera estos criterios. Por lo tanto, hoy esta marcha, que esperemos que sea masiva, que sea realmente apoyada por la sociedad, porque digamos una cosa es de que se manifiesten las universidades y otra cosa es de que sea apoyada. Y decía que esto, visto a nivel mundial, tiene ya también reflejo en Madrid. La señora Ayuso está realmente realizando una transformación del sistema universitario, desfinanciando las universidades públicas, tratando precisamente de esta manera de liquidarlas. No olvidemos que las universidades públicas en Madrid representan o digamos atienden al 80% del estudiantado en el grado, en una proporción mucho más baja en los posgrados, porque esto está comercializado de forma muy fuerte, aunque la calidad de los posgrados es obviamente muy superior a la de las universidades públicas. Y en este sentido, digamos, la liquidación de las universidades públicas va en paralelo con la proliferación de universidades privadas. De hecho, ahora mismo Ayuso está impulsando la 14ª universidad privada en Madrid, y tenemos solo 6 públicas, y una de ellas, por ejemplo, es de una empresa, o está relacionada con una empresa de Esperanza Aguirre, otras con sectores ultra reaccionarios, ultra conservadores, ultra, digamos, abiertamente fascistas, por decirlo de una manera que todos entendemos. No sé si, digamos, digamos, no es casualidad que esta relación íntima, carnal entre Milei, Ayuso, Abascal y todos los sectores más reaccionarios del planeta, no solo el señor Trump, sino Meloni y todo digamos, el entramado gestado en los últimos años. Se decía si esto en última instancia no representa, en el caso de Argentina, el gran experimento en un país que fue, digamos, pionero en muchos aspectos, en el terreno educativo, pero también en el terreno de las condiciones laborales, en el sentido que a partir del año 45 y digamos hasta el 49, en el primer gobierno de Perón, luego fue declinando, digamos, consiguió, mejor dicho, Perón otorgó las concesiones que reclamaban los trabajadores. En ese sentido tuvo la inteligencia de conceder, como dijo en un discurso en la Bolsa de Comercio, a los empresarios: sean inteligentes, concedan un 30% para no perderlo todo. Miren, ahí están los bolcheviques y eso puede pasar también aquí. Por lo tanto, lo que hace falta hoy es construir no solo un movimiento de protesta que enfrente al régimen totalitario, sino también un proyecto social que más allá, que digamos que supere las tremendas limitaciones del populismo, que hay que concederle también, que aportó importantes mejoras en términos laborales y también sociales, pero por otra parte también es el que de alguna manera ha sido el recambio, como lo hemos visto también en España, en el régimen de 78, digamos, de hacer que la economía y la sociedad estén en un bucle permanente, mejoras en distintos aspectos, hasta que viene la derecha y liquida esas pequeñas mejoras. Creo que tenemos que pensar en ese sentido en Argentina, en América Latina, en la construcción de un movimiento internacionalista, y en ese sentido yo confío que también esto, digamos, he participado aquí en España en el periodo del 15M, en la Universidad en la Calle, que por ejemplo apoyamos a Argentina, apoyamos todos los movimientos de protesta, no solo en Argentina, en lo que está ocurriendo también en el genocidio en Gaza, particularmente prestándole apoyo a los universitarios, en última instancia no de una manera corporativa, sectorial, sino porque entendemos que, decía, es crucial defender el pensamiento, es crucial reconstruir el movimiento social y es crucial ser capaces de construir un proyecto para una sociedad humanizada, para una sociedad que se asuma como parte de la naturaleza, que entienda que los cuidados son centrales, que la mercancía
que la vida, perdón, no puede ser una mercancía y que en ese sentido, digamos, lo hagamos también en colaboración, en coordinación con todo. Por eso aprovecho para pedir a todo el movimiento social en España que apoye, que se vuelque en apoyar a Argentina, hoy por ti, mañana por mí, porque están ya aquí avanzando en la misma línea y tendremos que defenderlo seguramente en la calle y organizándonos. Sin duda, seguiremos muy atentos a lo que pasa en Argentina. Gracias por estar con nosotras esta mañana. Jorge Fonseca, profesor de Economía Política en la UCM. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Argentina. Mucha fuerza, no solo para hoy, para estas luchas, sino para todas las que vienen, porque en efecto son muy importantes. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo muy fuerte para todos. Otro abrazo para ti.